El pequeño pueblo de St. Vallas en el Pozo, enclavado entre colinas cubiertas de nieve y robles centenarios, tarareaba con la tranquila alegría de la mañana de Navidad. En casas adornadas con acebo y muérdago, las familias se reunían para sus comidas festivas, compartiendo no solo comida, sino recuerdos e historias. La calma pacífica del pueblo era interrumpida solo ocasionalmente por villancicos cantados en las escaleras de la iglesia o el tintineo lejano de las campanas que anunciaban la llegada de más invitados. La casa en las afueras del pueblo, sin embargo, no era tan festiva. La señora Ann Middleton, una viuda muy conocida en el pueblo, estaba hospedando lo que ella llamaba las sobras de Navidad, compartiendo comida. Era un evento anual, aunque no una de las grandes fiestas que el pueblo solía asociar con la Navidad. Más bien, era una invitación tácita para aquellos que no tenían con quien compartir sus vacaciones, aquellos sin familia a la que visitar, o quizás aquellos cuyas familias se habían vuelto demasiado distantes o fracturadas con el tiempo. En esta mesa se sentaba una curiosa colección de personajes. Estaba el silencioso pero serio reverendo Dr. Lockwood, que tenía el hábito de ajustarse suavemente las gafas cuando estaba nervioso. La señora Ensav, la autoproclamada reina social del pueblo, cuyos altos pómulos nunca parecían traicionar el nerviosismo que a menudo bailaba en sus ojos. Y la señorita Marple, sentada en la esquina del fondo, con sus ojos penetrantes escudriñando la habitación, notando más de lo que cualquiera podría asumir. Aunque la comida era humilde, simples restos, el aire estaba denso con una especie de tensión silenciosa. No era inusual que los residentes más extraños del pueblo se encontraran en la mesa de la señora Middleton, pero había algo diferente este año. Algo no visible de inmediato, pero siempre presente. El filo de un conflicto tácito, sutil pero palpable, como la espesa niebla que rodaba desde las colinas exteriores. Quizás un poco más de pavor, reverendo, ofreció la señora Middleton con una sonrisa frágil, tratando de enmascarar el ceño fruncido que tiraba de las comisuras de sus labios. Sus ojos, normalmente cálidos y acogedores, tenían un destello tenso, del tipo que proviene de demasiados años soportando cargas no dichas. El reverendo Lockwood sonrió tensamente, asintiendo con la cabeza. «Estoy perfectamente satisfecho, gracias». Empujó ligeramente su plato a un lado, evitando el contacto visual. Sus dedos tamborileaban distraídamente contra el borde de su vaso, delatando la tensión que intentaba ocultar. Frente a él, los ojos de la señora Ensav pasaban nerviosamente de un lado a otro. Sus labios se crisparon como si estuviera a punto de decir algo, pero las palabras nunca llegaron. Su mano flotaba cerca de su taza de té, sus dedos curvándose y desenrollándose mientras parecía encontrar consuelo en el peso de la porcelana. La señorita Marple observó todo esto desde su rincón, los sutiles cambios en el lenguaje corporal, la leve inquietud en los tonos. Para un ojo inexperto, la noche parecía avanzar con la ordinaria, aunque incómoda, cortesía. Pero para la señorita Marple, cada mirada y cada palabra cuidadosamente medida contaban una historia. A medida que la comida llegaba a su fin, la señora Middleton se levantó, ofreciendo una porción final de postre, pan de jengibre y pastel de frutas. Sonrió con un cansado entusiasmo. «Todos deben quedarse para el último plato», dijo, con la voz más alta de lo normal, casi como si se esforzara demasiado por mantener la compostura. Hubo una pausa colectiva alrededor de la mesa, un suave crujido de cubiertos contra los platos mientras cada invitado sopesaba la decisión. Y en ese momento, la señorita Marple lo notó. El más leve destello de algo en los ojos de la señora Ensav. Culpa. Arrepentimiento. La señorita Marple no pudo estar segura. Fue el más pequeño de los movimientos, fácilmente pasado por alto por cualquier otra persona. Pero para ella, era una señal. Una señal de que había algo más en esta reunión de lo que parecía. Y justo cuando la tarde parecía calmarse, la puerta de la sala de estar crujió al abrirse. El sonido lejano de pasos apagados resonó desde el pasillo, el sonido inconfundible de alguien acercándose con tranquila determinación. La señora Middleton se quedó paralizada, con las manos aún sobre la bandeja de postres, y el ambiente cambió. Hubo un cambio tácito en la habitación mientras una sombra cruzaba el marco de la puerta. La mirada de todos parpadeó brevemente en su dirección. La señorita Marple, siempre observadora, notó el cambio en el aire. El pequeño tropiezo en la respiración de la señora Middleton,
el estrechamiento de los ojos de la señora Ensav. El invitado, quienquiera que fuese, había llegado tarde, pero su presencia parecía sostener más peso que el mero inconveniente de la tardanza. Cuando la figura entró en la habitación, la débil tensión que había estado latente de repente pareció estallar a la superficie. El hombre que entró no era otro que Henry Ensav, el marido separado de la señora Ensav, un hombre que durante mucho tiempo se había creído fuera por negocios en las vacaciones. Su aparición fue como una tormenta, indeseable, inesperada y desconcertante. Toda la habitación quedó en silencio, como si contuviera su aliento colectivo. «Perdone mi tardanza», dijo Henry con una risa seca, aunque nadie sonrió. El tono de su voz era uno que la señorita Marple había oído antes, un controlado, casi mecánico tipo de cortesía. No era bienvenido, no esa noche, pero eso no le impidió tomar asiento, proyectando una sombra sobre la comida, sin saberlo, iniciando el desentrañamiento de algo mucho más oscuro que una sencilla cena navideña. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. Algo había cambiado, y ella apenas comenzaba a comprender las sutiles complejidades de la escena que se desarrollaba ante ella. La habitación cayó en silencio durante un momento incómodo tras la entrada de Henry Ensav. La mano de la señora Middleton, aún aferrada a la bandeja de postres, tembló ligeramente, aunque lo enmascaró rápidamente con una sonrisa practicada. Sus ojos se dirigieron a la silla vacía de su marido, como si buscara una explicación, una que él hacía tiempo había dejado de proporcionar. «Henry», dijo la señora Ensav con una voz anormalmente tranquila, «no te esperábamos». Henry Ensav permaneció en la puerta, todavía sosteniendo su abrigo en una mano. Su rostro, aunque educado, transmitía el más leve rastro de algo menos amable, un destello de irritación, quizás, aunque lo ocultó rápidamente. «Pensé que lo sorprendería a todos», dijo suavemente, en voz baja y deliberada. «Parece que he llegado al final de la fiesta». «De ningún modo», respondió rápidamente la señora Middleton. «Siempre hay espacio para uno más». Colocó la bandeja de postres sobre la mesa auxiliar, evitando la mirada hacia su marido mientras se movía para servir más té. La tensión en la sala era densa, casi palpable, y la señorita Marple, siempre vigilante, podía ver que todos los presentes eran muy conscientes de la presencia no invitada de Henry. El reverendo Lockwood se movió incómodo en su silla, y la señorita Marple vio cómo sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de su taza de té. Era pequeño, pero revelador. Era un hombre tratando de mantener la compostura ante una situación que no estaba preparado para manejar. «Entonces, Henry», dijo la señora Ensav, rompiendo el silencio con un tono casi forzado de alegría. «¿Qué tal tu viaje? Pensamos que te quedarías en Londres durante la temporada navideña». Henry esbozó una sonrisa tensa. Sus ojos se dirigieron brevemente a la ventana, donde una tenue capa de nieve comenzaba a caer afuera. «Tuve un cambio de planes», respondió. Pero la vaguedad de su respuesta no pasó desapercibida. La señorita Marple, que había permanecido en silencio hasta este punto, dejó que su mirada se deslizara tan ligeramente hacia las manos de Henry mientras se las apoyaba en el respaldo de la silla. Sus dedos estaban rígidos, inmóviles, traicionando una tensión subyacente que contrastaba con la amabilidad de su tono. «¿Alguien más siente ese viento frío?», preguntó la señorita Marple en voz baja, su voz cortando la atmósfera cargada. Todos los ojos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su repentina intervención. Henry soltó una risa breve y despectiva. «Todos estaremos congelados al anochecer, señorita Marple». «Tiene razón, por supuesto, señor Ensav», dijo la señorita Marple, con una sonrisa cómplice cruzando su rostro. «Pero ese frío es diferente, ¿no?». No dio más detalles, pero sus palabras flotaron en el aire como el sutil olor de algo desagradable. La señora Ensav, visiblemente desconcertada por el pequeño intercambio, sirvió más té rápidamente, sus dedos temblando ligeramente mientras lo hacía. «La señorita Marple siempre es tan perspicaz», murmuró, tratando de dirigir la conversación a una dirección más segura. «Pero debes tener frío, Henry. ¿Por qué no te sientas? Te traeré una comida apropiada». La mirada de Henry se detuvo en la señora Ensav por un momento más largo de lo que era educado, su expresión ilegible. Luego, con un movimiento casi a regañadientes,
Se sentó en la silla vacía frente a ella. Por favor, no necesito más alimentos, dijo secamente. Ya he tenido suficiente en la carretera. La señorita Marple observó el intercambio, sus pensamientos girando alrededor de las palabras, los pequeños gestos y la cortesía ligeramente demasiado fría. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente revelaba sus verdaderos sentimientos a través de lo que no decían, y el comportamiento de Henry decía mucho. Su renuencia a instalarse, su aversión a la comida, incluso su respuesta a la invitación de la señora Middleton. Todas estas pequeñas cosas formaban un patrón de malestar. ¿Pero por qué? ¿Y qué lo había traído de vuelta al pueblo? Anne. La voz de Henry interrumpió sus reflexiones. Creo que has olvidado la parte más importante de nuestra comida. La señora Ensap parpadeó, claramente sorprendida. ¿Qué quieres decir? Las sobras, por supuesto, dijo Henry con una sonrisa aguda que no llegó a sus ojos. El pavó, el relleno. No hay nada como una segunda ración de la cena de Navidad. ¿No te parece? Las palabras parecieron golpear a la señora Ensap con una fuerza inesperada. Su rostro palideció levemente. Por un breve momento, la señorita Marple notó que los ojos de Henry se dirigían hacia el reloj, como si calculara algo que solo él sabía. Yo, comenzó la señora Ensaf, pero fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Ahora, ¿quién podría ser?, murmuró la señora Middleton, su sonrisa vacilante. La habitación pareció volverse aún más fría cuando el golpe volvió a sonar, más insistente esta vez. Cuando la puerta se abrió con un crujido, todos se volvieron hacia ella, sus miradas cargadas de curiosidad e inquietud. La entrada reveló solamente un pasillo vacío, excepto por una pequeña tarjeta tendida en el suelo. Los agudos ojos de la señorita Marple captaron el detalle al instante. No era una tarjeta cualquiera. Era fina, delicada, con los bordes deshilachados como si hubiera sido manipulada muchas veces. Las esquinas estaban dobladas, arrugadas por las manos de alguien, y cuando la señorita Marple se inclinó para inspeccionarla, vio una leve mancha de tinta roja sobre su superficie. ¡Cielos!, exclamó la señora Middleton, su voz apenas un susurro. La mano de la señorita Marple se cernía sobre la tarjeta, pero no la recogió. No todavía. Podía sentir, como siempre lo hacía, que había más en aquello de lo que parecía a simple vista. El juego había comenzado, y pronto el tejido cuidadosamente tejido de la aparente civilidad del pueblo empezaría a desmoronarse. Cuando al fin la señorita Marple recogió la tarjeta, la habitación pareció contener el aliento. La tinta roja tenía la inconfundible calidad de sangre fresca, aunque diluida, como si hubiese sido limpiada apresuradamente. Unas sombras rosadas permanecían atrapadas en los bordes, sin duda dejadas por dedos descuidados. ¿Quién pudo haber dejado esto aquí?, murmuró la señora Middleton, su mano flotando sobre su garganta mientras trataba de sofocar el pánico. Los ojos de la señora Marple se fijaron de inmediato en Henry, cuya expresión era ahora completamente ilegible. No estoy segura, dijo la señorita Marple con voz suave, aunque su mente ya trabajaba con posibilidades. Pero fue colocada muy deliberadamente. ¿No es así? Los labios de Henry se crisparon. Solo alguna nota olvidada. Estoy seguro, dijo, intentando sonar despreocupado. Pero había un filo en su tono, algo que la señorita Marple captó de inmediato. No hay nada de qué preocuparse. Pero ella no estaba convencida. Él estaba demasiado ansioso por restarle importancia. Demasiado rápido. Demasiado insistente. En silencio, la señorita Marple abrió la tarjeta. El mensaje era breve. Sé lo que hiciste, y me aseguraré de que todos lo sepan. La caligrafía era elegante, pero las palabras eran una amenaza directa. La mirada de la señorita Marple volvió a posarse en Henry. Parece que usted sabe algo de esto, dijo con tono casual, colocando la tarjeta frente a él. Henry vaciló apenas una fracción de segundo. Luego apartó la vista y ajustó sus gemelos, un gesto nervioso que no pasó desapercibido. No sé qué está insinuando, señorita Marple. No tengo la menor idea de quién dejaría algo así. La habitación permaneció en silencio. La señora Ensap parecía especialmente alterada, aunque fingió una sonrisa. Bueno, intervino la señora Middleton, desesperada por recuperar control. Creo que deberíamos continuar. Nada de que alarmarnos. Es Navidad, después de todo.
Pero los ojos de la señorita Marple permanecieron clavados en Henry, observando cómo él se movía inquieto en su asiento. Después de un momento, ella se recostó lentamente, su expresión tranquila pero afilada. El pasado tiene una forma de alcanzarnos, ¿no es así, señor Ensaf?, dijo suavemente. La mandíbula de Henry se tensó. Creo que está equivocada, señorita Marple. Debería tener cuidado con sus suposiciones. La señorita Marple asintió, sin perder su serenidad. Estoy segura. Pero algunas cosas tienen una forma de volver a la superficie, sin importar cuánto intentemos enterrarlas. El silencio que siguió fue denso, casi físico. ¿Seguimos con el postre?, preguntó con suavidad. La señora Middleton asintió rápidamente. Sí, por favor. Todos, tomen pastel de frutas. Sus manos temblaban mientras cortaba el pastel denso y colocaba rebanadas ante cada invitado. La tensión en el aire parecía presionar contra las paredes mismas. Sobre todos ellos, y sin embargo, nadie se atrevió a abordarlo más a fondo. A medida que la conversación se tornaba incómoda hacia temas más seguros, el clima, la jardinería, el estado del pueblo, los pensamientos de la señorita Marple continuaron girando. Había más. Tenía que haber algo más. La nota, la extraña reacción de Henry, la inquietud que parecía flotar sobre la habitación como una nube invisible, todo apuntaba a algo más profundo. A medida que avanzaba la tarde y se consumían las últimas migajas de pastel de frutas, la señorita Marple permaneció inusualmente callada. Su mente estaba acelerada, examinando todos los pequeños detalles, las pequeñas pistas que la mayoría habría pasado por alto. La conversación ya no era sobre la comida o las trivialidades de la vida de pueblo. Se había transformado muy sutilmente en algo más oscuro, algo que Miss Marple sabía que eventualmente saldría a la superficie. Pero, por ahora, esperaba. Sabía que la verdad, por enterrada que estuviera, se revelaría con el tiempo. La noche se alargó, su tensión palpable en el aire frío que parecía establecerse dentro de los muros de la modesta sala de estar de Middleton. El silencioso murmullo de la conversación enmascaraba una tormenta de pensamientos, todos corriendo bajo la superficie. La señorita Marple, como siempre, dijo poco, pero sus ojos no se perdieron nada. Observaba hasta el más mínimo detalle. La forma en que la mano de la señora Middleton se detenía sobre su taza de té, sus dedos temblando apenas un poco antes de tomar un sorbo. La forma en que la señora Ensaf seguía mirando su reloj, sus ojos moviéndose nerviosamente de Henry a la ventana. La forma rápida, casi imperceptible, en que los labios de Henry se torcían cada vez que alguien hacía una pregunta que le afectaba profundamente. Las cartas ya estaban repartidas, y aunque nadie lo reconoció todavía, cada jugador sabía que lo que estaba en juego había cambiado. La tarjeta con el mensaje críptico los inquietó a todos, aunque nadie se atrevió a hablar de ello directamente. En cambio, la conversación serpenteó por un camino seguro. Temas familiares, el clima, chismes locales, las renovaciones de la iglesia, pero estaba claro que ninguno de ellos estaba plenamente presente. Sin embargo, la mente de la señorita Marple ya estaba tejiendo los hilos de lo que había sucedido, y las piezas comenzaron a alinearse de una manera que resultaba a la vez inquietante e inevitable. Cuando el reloj dio las 10, la señora Middleton se levantó de su silla. «Bueno, supongo que es hora de que todos nos vayamos a la cama», dijo. «Ha pasado mucho del día». Hubo un acuerdo incómodo por parte de los demás. El fuego estaba bajo, las últimas brasas parpadeando débilmente en el hogar. La señorita Marple, sin embargo, no se movió. Había aprendido hace mucho tiempo que momentos como este, ocultos, eran cuando se encontraban las verdaderas respuestas, cuando el mundo, a pesar de toda la cortesía, era más vulnerable. «Señorita Marple», preguntó la señora Middleton con un tono ligeramente fruncido, «¿no va usted a subir las escaleras?» La señorita Marple sonrió suavemente, sus manos cuidadosamente dobladas en su regazo. «Todavía no, gracias, Anne. Estaba pensando en la nota», dijo con voz suave pero constante. Me pareció bastante extraño. Ante la mención de la nota, el rostro de Middleton palideció, e incluso Henry se puso rígido en su asiento. La habitación parecía enfriarse cada vez más, y el débil tic-tac del reloj sonaba más fuerte en el repentino silencio. Vamos, señorita Marple»,
dijo la señora Ensaf, interviniendo rápidamente con voz aguda. Estás dándole demasiada importancia. Fue solo una broma tonta. Nada más. Henry asintió en señal de acuerdo, su voz tensa. Estoy seguro de que no es nada. Un poco de travesuras de alguien demasiado ocioso. Tal vez. Pero la señorita Marple permaneció imperturbable. Ella ya había visto las grietas en su comportamiento. Ya ves, es justo eso, dijo, moviendo la mirada de Henry a la señora Middleton. No fue una travesura. Las travesuras son lo que hacen los niños. Esto se sintió como algo mucho más deliberado. Un intento de sacudir la jaula, por así decirlo, para enviar un mensaje. Sus ojos se posaron en Henry, cuyos dedos ahora tamborileaban ansiosamente contra el brazo de su silla, su mirada fija en el suelo. Y ese mensaje, continuó la señorita Marple, no era solo para usted, señora Middleton. Era para todos nosotros. Hubo un largo silencio antes de que la señora Middleton finalmente hablara. Su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? Los labios de la señorita Marple se curvaron ligeramente, su expresión más reflexiva que maliciosa. Creo, querida Anne, que alguien en esta habitación tiene algo que ocultar, y quizás alguien cree que nosotros todos sabemos más de lo que dejamos ver. La cabeza de Henry se levantó de golpe, y sus ojos brillaron brevemente con pánico antes de poder controlarse una vez más. Ahora, señorita Marple, comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando el timbre sonó bruscamente, interrumpiendo la conversación. ¿Quién podrá ser a esta hora?, exclamó la señora Middleton con voz aguda y sorprendida. Veré quién es, Henry, dijo rápidamente, aunque su vacilación era obvia mientras se levantaba de su asiento. Henry había estado tratando de evitar el tema, pero la llegada repentina de un visitante era justo lo que necesitaba, una distracción para desviar la atención de sí mismo. La señorita Marple lo vio irse, su expresión tranquila, pero interiormente aguda. Sabía que algo estaba en marcha. El malestar de Henry, la sutil pero palpable incomodidad en el comportamiento de la señora Middleton y la forma en que la señora Ensaf había actuado tan rápidamente para desestimar la nota. Todo apuntaba a una realidad más profunda y oscura, una que comenzaba a revelarse en capas. Pasaron unos minutos antes de que Henry regresara, esta vez acompañado por un segundo visitante. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente mientras el hombre entraba en la habitación. Era alto, llevaba un aire de autoridad tranquila y vestía un traje oscuro y un abrigo que parecía fuera de lugar en el cálido resplandor de la sala de estar. Su rostro no era familiar, aunque había algo vagamente reconocible en él. «Buenas noches», dijo el hombre con voz profunda y mesurada. «Soy el inspector detective Farley del pueblo cercano de Adley. Me temo que ha habido un incidente. Tendré que hablar con todos ustedes». La habitación volvió a quedar en silencio, y la señorita Marple sintió que el aire se movía con un peso repentino e incómodo. La tarde acababa de tomar un rumbo inesperado. El único sonido era el crepitar del fuego, mientras el inspector detective Farley intervino, entrando de lleno en la habitación con la mirada escrutadora y autoridad silenciosa. Los demás se quedaron congelados, sin saber cómo proceder. La señorita Marple permaneció tan tranquila como siempre, sus ojos agudos observando al recién llegado con un nivel de interés que solo ella parecía expresar. Farley se aclaró la garganta, el profundo sonido resonando en el silencio. «Lamento perturbar su velada», dijo en voz baja y controlada, «pero debo pedirles a todos que permanezcan aquí un momento. Ha habido un asunto de cierta urgencia que requiere su atención». La señora Middleton, todavía visiblemente conmocionada, se levantó bruscamente. «¿De qué se trata esto, inspector?» Su voz era aguda, casi quebrada por la ansiedad. «¿Qué ha pasado?» «Cálmate, Ana», dijo Henry con un tono un poco demasiado agudo, girándose hacia Farley con una sonrisa forzada, el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Seguramente no es nada para nosotros. No hemos hecho nada malo». La señorita Marple observó atentamente a Henry, notando la tensión en su voz y un cambio sutil en su postura. Ya no necesitaba ver más. Su incomodidad era el signo revelador de un hombre tratando de controlar algo, o quizás de ocultar algo que no quería que otros descubrieran. La mirada de Farley pasó de Henry a los demás en la sala antes de hablar de nuevo. «Ha habido una muerte», dijo simplemente.
Un hombre encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas justo afuera del pueblo. Un jadeo escapó de la señora Ensaf, quien rápidamente se tapó la boca con la mano. Una muerte. ¿Pero quién? Su voz temblaba, traicionando la fachada tranquila que había intentado mantener. Los ojos de Farley se entrecerraron levemente. Su nombre era Charles Thompson. Era un residente del pueblo, aunque no alguien que muchos de ustedes quizás conozcan. Vivía solo en las afueras. Charles Thompson, susurró la señora Middleton, su mano revoloteando nerviosamente y suspirando. Pero eso es imposible. No creo haberlo conocido nunca. Debe estar engañándome. Le aseguro, señora Middleton, dijo Farley suavemente, aunque con un borde de autoridad, esto no es un error. El señor Thompson fue descubierto poco después del anochecer, y aunque parecía estar bien, hay señales que apuntan a un juego sucio. La causa de la muerte aún está bajo investigación, pero hay razones para creer que no fue un accidente. Un escalofrío pareció atravesar la habitación. El aire se hacía más pesado a medida que todos procesaban la información. La señorita Marple permaneció en silencio, su mente ya trabajando. El nombre del hombre, Charles Thompson, sonó como una cuerda en alguna parte, aunque no podía ubicarla todavía. La inquietud en la habitación era palpable, y cada persona parecía encogerse en sí misma, sin estar segura de qué decir o hacer. El rostro de la señora Middleton estaba pálido, y ella se sirvió temblorosamente otra taza de té, aunque sus manos temblaban mientras sostenía la taza. Pero no he oído hablar de nadie con ese nombre, dijo, con voz suave y llena de incredulidad. No entiendo. Farley asintió, con la mirada fija. Nadie parece haber estado cerca de él, lo que hace que todo esto sea aún más preocupante. Verán, dejó atrás algo bastante curioso. La señora Ensaf se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué es? ¿Qué dejó atrás? Farley dio un paso adelante, con las manos apretadas a la espalda. Una carta, una nota sin firmar. Estaba dirigida, o bueno, a alguien en esta sala. Ante esto, los ojos de la señorita Marple parpadearon con interés, y levantó una ceja. Los demás, sin embargo, parecían sorprendidos. La taza de té de la señora Middleton tembló en sus manos, y la mandíbula de Henry se tensó. La carta fue encontrada en su persona, continuó Farley, y contenía un mensaje muy simple. Sé lo que hiciste. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La señorita Marple podía sentir el sutil cambio en la atmósfera. Las palabras sé lo que hiciste eran pesadas, cargadas de significado. Fue una amenaza. ¿Pero contra quién? ¿Y qué significaba? Me temo que tendremos que hacer un análisis más detallado, dijo Farley. Miren las coartadas de todos. Esta muerte está ligada a algo mucho más grande que la trágica historia del señor Thompson. Hay una conexión aquí, y sospecho que alguien en esta habitación puede saber más de lo que dice. Los ojos de Henry se dirigieron nerviosamente hacia la señora Middleton y luego a la señorita Marple, antes de dar un paso atrás, su mano descansando en el respaldo de su silla. No sé por qué nos estás arrastrando a esto, dijo bruscamente. Todos hemos estado aquí durante horas, comiendo y bebiendo. Somos inocentes en todo esto. Farley lo miró fríamente. No estoy sugiriendo que alguien sea culpable todavía, señor Ensaf, pero todos ustedes necesitarán quedarse en el pueblo hasta que estemos seguros de que todo está en orden. La señorita Marple observó cómo los demás se movían inquietos en sus asientos. Tenía la sensación de que la tranquila noche que habían pasado juntos ahora era solo el comienzo. Esto ya no era solo un pequeño evento aislado. La tensión que se había estado construyendo desde el momento en que Henry había entrado en la habitación ahora era casi innegable. Había secretos aquí, secretos que habían estado supurando durante demasiado tiempo, y la señorita Marple tenía la intención de descubrirlos todos. Sus ojos se posaron en Henry una vez más, y por un instante su mirada se encontró con la de él. Ella vio un destello de pánico allí, y supo que el juego había comenzado. La noticia de la muerte de Charles Thompson causó revuelo en el pueblo, incluso durante las tranquilas horas que siguieron. La velada había terminado de manera extraña, en un limbo, con la llegada inesperada del inspector Farley arrojando nueva luz inquietante sobre la reunión. Se pidió a los invitados que permanecieran en el pueblo, y el ambiente ahora era denso con sospecha,
La cálida atmósfera social se había evaporado como niebla en el aire invernal. Mientras la señorita Marple estaba sentada en su habitación tranquila, su mente estaba ocupada seleccionando los fragmentos de la velada. Había aprendido hace mucho tiempo que un crimen, especialmente un asesinato, no ocurre en el vacío. Las piezas estaban todas allí, esperando a alguien que viera las conexiones, aunque a menudo parecieran demasiado insignificantes a primera vista. Ella no podía ignorar el nombre, Charles Thompson. Se quedó en su mente como un pensamiento inacabado. Thompson era un nombre que ya había oído antes. Pero la nota le había dejado las crípticas palabras, sé lo que hiciste, que parecían atar directamente a algo personal, un secreto, una verdad enterrada, una confrontación. No pasó mucho tiempo hasta que el día siguiente trajo los primeros signos de avances en la investigación. Farley continuó sus pesquisas, hablando con la señora Middleton, la señora Ensave y Henry. Aunque cada uno tenía sus propias explicaciones, ninguna de las cuales pareció satisfacerlo de verdad. Preguntó algunas preguntas puntuales, indagando en inconsistencias, pero no encontró nada que le hiciera presionar más. Había insistido en hablar con la señorita Marple en privado. Aunque ella se notaba que no confiaba plenamente en sus observaciones, al menos no todavía. La pequeña y cómoda sala de estar había sido tomada con una sensación estéril. La calidez habitual de su entorno fue reemplazada por la frialdad de la investigación inminente. Farley estaba de pie junto a la ventana, con las manos agarradas a su espalda, mientras miraba a la señorita Marple con la frialdad practicada de alguien acostumbrado a llamar la atención. «Señorita Marple», dijo finalmente, volviéndose para enfrentarla, «he oído algunas cosas interesantes. Has estado aquí desde hace bastante tiempo, creo, y me gustaría conocer tu perspectiva. Debes haber observado algo, algún pequeño detalle que otros podrían haber pasado por alto». La señorita Marple sonrió levemente, sus ojos brillando mientras lo estudiaba. Estoy segura de que hay muchas cosas que otros pasan por alto. Algunas personas son bastante buenas fingiendo que no han visto nada en absoluto. Farley levantó una ceja, sintiendo que sus palabras tenían más peso del que ella permitía. Has estado bastante callada todo el tiempo, quizás demasiado tranquila. No puedo evitar preguntarme qué has deducido exactamente. Los demás parecen un poco conmocionados. Esperaba que podrías compartir tus pensamientos. La señorita Marple se reclinó en su silla, sus manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. Lo haré, inspector, como estoy segura de que ya has observado. Y lo que he observado es que has hecho algunas suposiciones muy rápidas sobre nuestros amigos en esta sala, sobre la señora Middleton, sobre Henry y la señora Ensave. Los labios de Farley se crisparon, aunque su compostura permaneció intacta. ¿Y crees que he sido demasiado apresurada?, preguntó la señorita Marple. Quizás he pasado algo por alto. No se pasa por alto, no. Pero a veces, demasiada atención puede revelar más de lo que pretende. Señora Middleton, por ejemplo, continuó la señorita Marple, su voz suave y tranquila, parece estar cargando con mucha culpa, aunque sospecho que no es consciente de ello. Sus movimientos son demasiado precisos, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Ella está constantemente en control, pero es el tipo de control que uno ejerce para evitar un problema más profundo, una verdad oculta. Los ojos de Farley se entrecerraron levemente mientras procesaba sus palabras. Se apoyó en el alféizar de la ventana, mirando hacia el pueblo que se encontraba más allá. «Y señora Ensave, ¿qué puede decirme sobre ella?». La sonrisa de la señorita Marple se ensanchó levemente. La señora Ensave es una mujer que esconde mucho detrás de su agradable sonrisa. Ella es la primera en consolar a los demás, ofrecer garantías, pero también es la primera en distanciarse cuando las cosas se ponen difíciles. Su propia incomodidad con la situación, particularmente con la llegada de Henry, dice mucho. Ella sabe algo, aunque puede que no quiera admitirlo. ¿Y Henry?, preguntó Farley, con su voz traicionando un toque de curiosidad. Parece que estás muy concentrada en él. Henry, repitió la señorita Marple, suavizando el tono, es el más interesante del lote. Llegó tarde, sin invitación. Sus ojos recorrieron toda la habitación, pero no en el camino de alguien perdido. Era como si estuviera buscando algo, quizás, alguien. Farley levantó una ceja. ¿Qué te hace decir eso? ¿Por qué?, dijo la señorita Marple,
Su voz suave pero firme. Henry se esconde. No es solo la culpa que lleva consigo. Es la forma en que reacciona a ciertas cosas, cosas que solo alguien que sabe la verdad trataría de ocultar. Su comportamiento no es la marca de un hombre simplemente sorprendido. Hay algo más allí, algo más profundo. Farley asintió, aparentemente intrigado por sus ideas. Había estado esperando que la señorita Marple presentara alguna teoría más convencional, pero ella lo estaba guiando por un camino que él no había previsto. Lo admito, señorita Marple, dijo Farley. Estoy encontrando tu perspectiva bastante diferente de la de los demás. Sugieres que hay algo más detrás de la llegada de Henry y sus acciones que una simple visita casual. Precisamente, respondió ella, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Es un patrón. La llegada de Henry no fue casualidad, y tampoco lo fue la nota con el señor Thompson. La nota estaba destinada a alguien en esta habitación, alguien con algo que esconder. Farley se enderezó, su mente acelerada con la nueva información. ¿Crees que la nota era un mensaje para uno de nosotros? Sí, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Y también creo que el señor Thompson sabía más de lo que alguien se dio cuenta. Por eso fue silenciado. Pero debemos tener cuidado, inspector. La gente de este pueblo no siempre es como parece. Mientras Farley asimilaba sus palabras, no podía quitarse la sensación de que la señorita Marple lo estaba guiando hacia algo. Una verdad que yacía justo debajo de la superficie, esperando ser descubierta. Pero también sabía una cosa con certeza. Este misterio estaba lejos de terminar. La mañana siguiente trajo un pequeño respiro para el pueblo de St. María. A medida que la noticia de la muerte de Charles Thompson se difundió, el pueblo comenzó a zumbar con silenciosas especulaciones, aunque la mayoría de los residentes guardó sus opiniones para sí misma. La presencia policial se intensificó, y Farley continuó realizando entrevistas con cualquier persona conectada remotamente a la víctima, aunque nadie tenía respuestas claras. La señorita Marple, por su parte, se mantuvo apartada, observando en silencio la investigación en desarrollo. Había aprendido desde hacía mucho tiempo que la información se revelaba cuando menos se esperaba, y tenía una extraña habilidad para estar en el lugar correcto en el momento correcto. Esa tarde, la señora Middleton la invitó a tomar el té, aunque estaba claro que la invitación era más un intento de distracción que un deseo genuino de compañía. Cuando la señorita Marple llegó a la casa de Middleton, encontró la atmósfera tensa, como lo había sido la noche anterior. Toda la casa parecía nerviosa, las cortinas cerradas contra la luz. «Buenas tardes, señorita Marple», la saludó la señora Middleton en la puerta. Aunque su sonrisa era forzada y sus manos agarraban el pomo de la puerta, parecía ser lo único que la mantenía firme. «Por favor, pase. Tengo miedo». Está bastante sombrío por dentro, pero pensé que quizás apreciaría la oportunidad de sentarse y hablar. «Gracias, Anne», respondió la señorita Marple, entrando y notando inmediatamente la estrechez del aire. «Ha sido un día bastante movido, ¿verdad?». La señora Middleton la condujo a la sala de estar, donde una bandeja de té y galletas había sido cuidadosamente organizada, pero la señorita Marple podía ver a través de la fachada de hospitalidad. El rostro de la señora Middleton estaba pálido, sus movimientos inusualmente rápidos mientras servía el té, sus manos delatando su inquietud. «Supongo que has oído las noticias», dijo la señora Middleton, con voz suave pero cargada de una preocupación que no podía ocultar. El inspector ha estado haciendo preguntas a todos, pero nadie conocía al señor Thompson y nadie puede imaginar una razón por la que alguien querría matarlo. La idea de que alguien pudiera actuar con tal violencia en un pueblo tan tranquilo parecía inverosímil, y el temor comenzaba a asentarse en el aire de la habitación. «Sí», respondió la señorita Marple, tomando un sorbo de té mientras observaba a Middleton con atención. «Sospecho que hay una razón detrás de todo esto, Anne. A veces, los detalles más pequeños revelan las verdades más significativas, incluso cuando todos los demás parecen ignorarlos». Middleton asintió con delicadeza, pero su mano tembló al pasar la taza, y Marple no dejó de notar la tensión contenida en sus movimientos, la forma en que los dedos se aferraban a la porcelana como buscando anclaje en medio de un mar de incertidumbre. «Esto es inquietante», dijo Marple, con voz tranquila pero firme. «La muerte de Charles Thompson no fue un accidente. La nota que dejó. Sé lo que hiciste.
Parece dirigida a alguien que ha estado ocultando algo durante mucho tiempo. Algo que, de salir a la luz, podría cambiarlo todo. La señora Middleton se quedó rígida, apartando la mirada hacia la ventana como si buscara en el paisaje invernal un refugio donde no existieran secretos ni amenazas. ¿Qué insinúa?, susurró, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y sorpresa. Alguien en esta mesa tiene algo que responder, continuó Marple, su mirada penetrante fija en ella. Cree que ha enterrado su pasado, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Por más que uno intente ocultarla, siempre deja un rastro. Hubo una larga pausa. Middleton negó con la cabeza, como si intentara convencer primero a sí misma antes que a la visitante. No sé a qué se refiere. Mi pasado terminó. No hay nada más por descubrir. ¿Estás segura?, preguntó Marple, inclinándose ligeramente hacia adelante. A veces nuestro pasado nos alcanza, nos sigue, incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Middleton, pero rápidamente las contuvo, limpiándose con la palma de la mano. La máscara de compostura se reajustó, aunque por un instante la vulnerabilidad fue evidente. Necesito descansar, dijo. Todo esto sobre muerte y secretos es demasiado. Lo entiendo, Anne, respondió Marple suavemente. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, y es mejor enfrentarla con el corazón abierto que dejar que nos consuma desde la sombra. En ese instante, un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. Ambas se giraron al mismo tiempo. Henry Ensave entró con paso firme, pero con una tensión apenas disimulada en los hombros y una expresión de preocupación que parecía más calculada que espontánea. «Buenas tardes, señorita Marple», dijo, su voz educada pero cargada de un leve reproche implícito. Pensé que debía comprobar cómo se encontraba Anne. Hoy parece pálida. La señora Middleton le dirigió una mirada rápida y tensa, sonriendo de manera forzada mientras sus ojos reflejaban un miedo silencioso. «Estoy bien, Henry. Solo estoy cansada», mintió suavemente, aunque Marple percibió inmediatamente la fragilidad tras sus palabras. Observando la interacción, Marple notó la sutil disonancia entre ellos. La preocupación de Henry no era del todo sincera, y la aparente alegría de Middleton no era más que una fina capa sobre una ansiedad profunda. Sabía reconocer esa tensión. Había visto demasiadas veces cómo los secretos podían corroer incluso los vínculos más cercanos. «Si insinúa algo, señorita Marple, le sugiero que lo guarde para usted», dijo Henry con una leve frialdad, apretando los labios. «Ya estamos cansados de insinuaciones». Se marchó de manera abrupta, dejando tras de sí un silencio cargado de significado, y Marple sintió que algo crucial estaba cambiando en la dinámica entre ellos. La preocupación genuina había sido reemplazada por la calculada protección de secretos, y el peso de lo no dicho llenaba la habitación. Los días siguientes en Santa María permanecieron envueltos en un silencio inquietante. La muerte de Thompson se convirtió en tema de murmullos, aunque la mayoría de los aldeanos guardaban sus opiniones para sí mismos. La presencia policial se intensificó, y la investigación parecía avanzar sin claridad. Marple, manteniéndose al margen, observaba con aguda atención, sabiendo que las piezas del rompecabezas estaban allí, esperando a ser conectadas. Más tarde, Middleton invitó a Marple a tomar té. La mujer estaba visiblemente tensa. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos, y sus ojos delataban un miedo que no podía ocultar. Cuando surgió el nombre de la señora Ensave, Middleton finalmente confesó que Henry había estado ocultando algo durante años, relacionado con negocios cuestionables, posiblemente con Charles Thompson. «Henry siempre ha sido reservado», dijo, sus manos temblando ligeramente. «Pensé que sus asuntos eran legales, pero creo que Thompson tenía pruebas de algo ilegal que Henry hizo hace años. Eso explicaría su nerviosismo y su necesidad de distanciarse tras la muerte de Thompson». Marple comprendió la magnitud de la situación. El pasado de Henry estaba directamente vinculado a la muerte de Thompson, y alguien en el pueblo estaba dispuesto a mantenerlo oculto a toda costa. «¿Cree que Henry podría haber estado involucrado en su muerte?», susurró Middleton, su voz temblando mientras dejaba entrever su miedo. Marple permaneció en silencio, uniendo mentalmente las piezas del rompecabezas. «La nota sé lo que hiciste.
El comportamiento nervioso de Henry y la historia oculta de años atrás comenzaban a formar un patrón. Al salir de la casa de Middleton, Marple sintió que las piezas finalmente empezaban a encajar. Los secretos de los aldeanos, sus medias verdades y la historia oculta de Henry en Sav estaban al borde de ser revelados. Durante los días siguientes, Marple recorrió el pueblo, revisó conversaciones, observó comportamientos, y se preparó para interrogar al último implicado, el reverendo Lockwood, cuyo tranquilo comportamiento siempre había llamado su atención, y que ahora parecía estar ligado, directa o indirectamente, a toda esta compleja red de secretos y mentiras. La señorita Marple, cuya mirada siempre parecía captar lo que los demás pasaban por alto, sabía que incluso las personas más aparentemente inofensivas podían albergar secretos oscuros y sorprendentes. Al llegar a la iglesia de Santa María, notó de inmediato el silencio absoluto que reinaba en el interior. Las pesadas puertas de madera permanecían abiertas, y el eco de sus pasos resonaba con una extraña intensidad entre los altos pilares de piedra, mientras la luz tenue de las vidrieras dibujaba reflejos de colores sobre el suelo de mármol. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el aire fresco que entraba por las ventanas abiertas llevaba consigo un extraño olor a incienso y antigüedad. Al fondo, el reverendo Lockwood estaba arrodillado frente al altar, las manos entrelazadas, la cabeza inclinada en profunda oración. Marple permaneció en la entrada unos instantes, observando la escena, permitiendo que el silencio la envolviera antes de dar unos pasos lentos hacia él. «Buenas tardes, reverendo», dijo, su voz suave y firme a la vez, llenando la iglesia con su calma natural. Lockwood se enderezó lentamente, sus ojos encontrando los de ella con una mezcla de sorpresa y ligera incomodidad. «Ah, señorita Marple, no la oí venir», dijo, con una voz que intentaba ser cordial pero que traicionaba cierto nerviosismo. «¿En qué puedo ayudarla?» «Quería hablar sobre la muerte de Charles Thompson», respondió Marple con tono medido, sentándose en un banco cercano. «Ha sido un acontecimiento perturbador, y hay detalles que me parecen importantes de conocer». Lockwood vaciló, sus dedos tamborileando inquietos sobre el banco. Tras un breve silencio, finalmente habló, su voz baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara. «Thompson siempre parecía un hombre tranquilo, reservado, pero hubo ocasiones en que mostraba miedo, un miedo profundo, aunque nunca se lo dijo a nadie. Hubo un nombre que mencionó una vez y que hizo que sus ojos se oscurecieran. En Sav». El corazón de la señorita Marple dio un vuelco. El nombre en Sav aparecía en cada pista, en cada temor que Thompson había mostrado. El pasado de Henry en Sav empezaba a formarse ante sus ojos como un rompecabezas complicado que necesitaba ser armado con cuidado. «¿Está segura de esto?», preguntó Marple, inclinándose ligeramente. «Cada detalle puede ser importante». «Sí», respondió Lockwood. «Fue hace algún tiempo, antes de que Charles desapareciera por unos días. Parecía asustado, incluso aterrorizado. Nunca me dio más detalles, pero la angustia que sentía era evidente». Marple asintió en silencio, guardando cada palabra y cada gesto, consciente de que la verdad estaba emergiendo lentamente. Más tarde, en la casa de la señora Middleton, Marple volvió a insistir en hablar sobre Henry en Sav. Middleton la recibió con el rostro pálido, las manos temblorosas mientras servía el té, y un nerviosismo evidente que no podía ocultar. Con voz vacilante, Middleton admitió parcialmente que Henry había mantenido secretos que, de ser descubiertos, podrían arruinarlo por completo. Marple, con su habitual paciencia y claridad, empezó a entrelazar las piezas, los secretos de Henry, los temores de Thompson y el posible motivo detrás de su muerte. Cada conversación, cada gesto de miedo o tensión, empezaba a formar un patrón claro en su mente perspicaz. Cuando Henry finalmente entró en la casa, su semblante era sombrío, sus hombros tensos, y su voz contenía un matiz de amenaza disfrazada de cortesía. «¿Habéis estado hablando de mí?», dijo, con los ojos fijos en Middleton y Marple. «¿Qué creéis que sabéis?». Marple lo observó con calma, sin perder la compostura. «Sé suficiente, Henry. La verdad está cerca». Bajo la presión de la mirada de Marple y de la evidencia que ella había recolectado, Henry comenzó a quebrarse. Finalmente, con voz temblorosa y derrotada, confesó, no había querido matar a Charles Thompson, solo silenciarlo,
proteger su reputación y sus secretos. Su desesperación lo había llevado demasiado lejos, y ahora debía afrontar las consecuencias de sus actos. Marple, firme pero compasiva, le explicó que todos debían enfrentar la verdad y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Middleton, aunque visiblemente conmocionada, comprendió su propio papel en permitir que los secretos se mantuvieran ocultos, y el peso de la culpa comenzó a asentarse en ella. Al salir de la casa, la señorita Marple reflexionó sobre lo inevitable de la verdad. Por mucho que se intentara ocultar, siempre encontraría la manera de salir a la luz. El pueblo, en apariencia tranquilo, había cambiado para siempre. Los secretos oscuros que durante tanto tiempo habían permanecido bajo la superficie habían alterado las vidas de quienes los guardaban, y la paz silenciosa de Santa María jamás sería la misma. Marple caminó por las calles del pueblo, la brisa nocturna llevándose los últimos vestigios de un día cargado de revelaciones. Sabía que la justicia no siempre se medía en castigo, sino en la confrontación inevitable con la verdad, y que aquellos que habían intentado escapar de ella ahora enfrentaban el despertar de sus propios secretos.